Buenas tardes a todos. Primero que nada, les quiero dar las gracias por participar en este webinar de impacto y prevención de riesgos delictivos contra operaciones de logística de Aleph Risk Intelligence. Me da gusto darles la bienvenida a todos a este webinar. Mi nombre es Luis Dometzain. Soy socio y lidero la estrategia comercial de Aleph. Y el día de hoy, primero les queremos platicar acerca de lo que hacemos en Aleph. En Aleph lo que hemos desarrollado es una serie de productos enfocados para que gobiernos, empresas y la ciudadanía puedan prevenir riesgos delictivos. Somos una empresa completamente mexicana en este sector llamado SecTech, ¿no? que las siglas representan la tecnología en la seguridad. Lo que hacemos es que centralizamos múltiples fuentes de información sobre incidencia delictiva y incidencia vial que alimentan nuestra base de datos. Actualmente contamos con dos productos dentro de nuestra gama de oferta. Primero tenemos lo que le llamamos la consola de riesgo, la cual es una plataforma de inteligencia predictiva que ayuda a diseñar y a poder prevenir riesgos de seguridad delictiva. Y segundo, tenemos una aplicación móvil que acabamos de lanzar hace unas cuantas semanas y que nos entusiasma mucho, llamada Parvada, la cual ya pueden encontrar dentro de la tienda de iOS o de Android, la cual busca empoderar a las personas a tomar decisiones más seguras en su día. Me entusiasma mucho presentarles a nuestro primer ponente de la noche, el maestro José Refugio Muñoz, para darles un poco el antecedente del maestro. Él estudió licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí obtuvo el grado de maestro en Logística y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac y la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. De 1989 a 2017 fue profesor investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En 1990 inicia su experiencia en el sector del autotransporte de carga al incorporarse como asesor de la presidencia de la recién egresada Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. De 1991 a 1994 colabora como secretario técnico en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. De 1994 a 2015 se reincorpora a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, donde desempeña el cargo de director general, coordinando los trabajos de moderación del sector y adecuación de toda la normatividad. De septiembre de 2012 a diciembre de 2013, ocupa nuevamente el cargo de secretario técnico de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. En marzo de 2018 es designado por CONCAMIN como presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de dicho organismo, y actualmente es vicepresidente ejecutivo de Canacar, coordinando la ejecución del programa de trabajo, donde representa a la Cámara ante los tres poderes de la Unión, frente a los organismos empresariales y en la International Road Transport Union. De nuevo, me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Refugio. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado para podernos presentar acerca del impacto de la inseguridad en el autotransporte de carga. Entonces, sin más, maestro, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, desde luego, agradecer a Aleph la gentil invitación que tuvieron a bien hacerme para participar en este evento y compartir con todas y todos ustedes cuál es la situación de inseguridad que bajo la forma de robo al autotransporte venimos padeciendo
en un sector que por su propia naturaleza, por su esencia, es un sector considerado como prioritario y estratégico en virtud de que es el autotransporte de carga el que hace posible que más del 80% de todo lo que nuestro país produce y consume llegue a su destino final. Tenemos evidentemente una relación transversal con todas las actividades económicas de este país y la relevancia, sobre todo económica de nuestro sector, es que contribuimos con alrededor del 3.4% del PIB, y somos también un sector creador de una buena parte de los empleos en nuestro país, alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos nosotros generamos, es decir, alrededor de 6 millones de familias dependen tanto directa como indirectamente de nuestra actividad. Para ilustrar mi participación hemos preparado una presentación. Esta es una presentación que, como lo mencionaron en mi trayectoria, actualmente, aparte de ser vicepresidente ejecutivo de Canacar, soy el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Concamino. Y lo que yo les voy a presentar es, en principio, una fotografía de lo que sucede alrededor de nuestra actividad, pero también en la segunda parte de mi intervención les presentaré cuáles son algunas de las acciones que hemos venido impulsando, sobre todo en nuestro carácter de órgano de interlocución, en nuestro carácter de gestor. Sin duda, la inseguridad que venimos padeciendo desde hace varios años, obviamente todos los mexicanos la resentimos, pero de manera muy importante en nuestro sector. Es uno de los grandes temas de nuestra agenda. Y déjenme decirles como antecedente que en el año 2018 nosotros tuvimos a bien, en vísperas del inminente cambio de gobierno en nuestro país, tuvimos a bien realizar un estudio sobre el impacto económico que tiene no solamente en nuestro sector, sino en el país, el robo al autotransporte de carga. Y considerando datos del 2017, en el 2018 pudimos determinar que el daño que la inseguridad bajo la forma de robo al autotransporte genera en nuestro país es el equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto. En esta lámina estamos observando cifras que nos comparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país. Comentarles que este delito del robo al transporte adquiere dos formas en cuanto a su tipificación. Hay delitos que se cometen y que se registran en el fuero común, y esas cifras las da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hay delitos que también porque se cometen el robo en contra de vehículos que a su vez son permisionarios del Servicio Público Federal, y esos se registran en el fuero federal y son datos que nos comparte la Fiscalía General de la República. En esta lámina estamos solamente observando cuál es el comportamiento del robo al autotransporte en el fuero común, es decir, aquellos eventos cuyas carpetas de investigación se registran en las fiscalías o procuradurías estatales. Este es el comportamiento en los 4 últimos años, 2018, 2019, 2020 y 2021, considerando el periodo de enero a julio. En la siguiente lámina, por favor, ahí vamos a ver que en términos relativos, el delito de robo al autotransporte en el fuero común registró entre el 2019 y el 2018 una disminución del 3.29%, entre el 2020 contra el 2019 una disminución del 21.11%, y en lo que va del año de enero a julio de este año respecto del mismo periodo del año pasado, una reducción del 12.28%. En la siguiente, por favor.
Esto es como se viene registrando en este año, mes a mes, en el mismo periodo de enero a julio. Observamos que hubo una caída muy importante en el mes de febrero, pero a partir de marzo, de nueva cuenta, hubo una tendencia muy importante al alza, aunque ya en julio está registrando de nueva cuenta una disminución. En la siguiente, por favor. Aquí lo que identificamos es que tratándose de los delitos del fuero común registrados en las fiscalías, repito, de los estados, el 93.97% se presentan en 10 estados. En el Estado de México, muy importante, se presenta alrededor del 54.14%. Le siguen los estados como Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México y Tlaxcala. Es bien relevante comentar que esta forma de inseguridad o de incidencia delictiva que se presenta en nuestro sector no se registra en la misma magnitud en todo el territorio, sino se concentra, y lo vamos a ver posteriormente, en 10 estados que a su vez abarcan alrededor de 4 corredores, obviamente corredores donde hay mucha actividad económica. En la siguiente, por favor. En esta pasamos ya al fuero federal. Aquí solo registramos los 3 últimos años, porque en la reforma que se hizo para tipificar el robo al autotransporte también dentro del fuero federal se arrancó en el 2018, por lo tanto solamente tenemos datos a partir del 2019 en el fuero federal. Y observamos igual que de enero a junio del 2020 con respecto al 2019 hubo una disminución del 13.26%. Seguramente en una buena parte tuvo que ver la caída en la actividad económica como consecuencia de la crisis tanto sanitaria como económica que estamos viviendo desde el año pasado. Pero ya en el 2021 respecto del 2020, también observamos una disminución muy importante del 24.48%, no obstante que prácticamente ya estamos al 100% recuperando nuestra actividad. En la siguiente, por favor. Y este es cómo se ha comportado en el fuero federal a lo largo de este año, de enero a julio, el mes a mes. Observamos que más o menos la tendencia se mantiene estable. En la siguiente. Y estos son los 10 estados que concentran el 96.77% de la incidencia del robo al transporte, al autotransporte de carga en el fuero federal. Es importante destacar que el 25.21% se concentra en el estado de Guanajuato. La siguiente. Y aquí ya integramos las dos cifras, tanto la del fuero común como la del fuero federal, y lo que observamos es de nueva cuenta una disminución del 18.47% en el 2020 respecto del 2019 y de un 16.65% en el mismo periodo, pero comparando el 2021 respecto del 2020. La siguiente. Y así es como se comportan ya la mezcla de los dos tipos de delitos, fuero común y fuero federal. Observamos que en la suma más o menos la tendencia se mantiene estable, no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido. ¿Eso qué significa? Que sigue representando un problema importante. Como vamos a ver posteriormente, sin duda las acciones que hemos promovido derivado de las agendas que venimos trabajando con las diferentes instancias del gobierno, sobre todo del gobierno federal, han tenido resultados. Sin embargo, pues todavía no podemos echar las campanas al vuelo. Al contrario, hemos planteado la necesidad no solamente de mantener lo que hemos venido haciendo hasta hoy, sino de redoblar y fortalecer las acciones para evitar que el problema se vuelva a descontrolar. En la siguiente, por favor. Y estos son los 10 estados ya con la mezcla de los delitos del fuero común y del fuero federal que concentran el 92.14%.
En primer lugar, sigue apareciendo el Estado de México, pero hay estados que antes estaban en los últimos lugares del top 10 y que hoy ocupan los primeros lugares, como los estados de Veracruz y Michoacán. Guanajuato se desplazó en este caso al quinto lugar y Jalisco empieza ya a aparecer también en el top 10 de los estados con mayor riesgo para el autotransporte de carga. En la siguiente, por favor. Y así es como se comporta el mes a mes en los 5 estados de mayor incidencia de enero a julio del 2021. La siguiente. De acuerdo también a información que nos proporciona la Fiscalía General de la República, estos son los tramos carreteros de mayor incidencia. Observamos que se concentran sobre todo en los corredores México, Puebla, Veracruz, Tabasco, el México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán hasta Lázaro Cárdenas. También empieza a destacar el México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima hasta Manzanillo, y también empieza ya a destacar, no aparece en la gráfica, pero ya lo identificamos, el México, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas hasta Nuevo Laredo, que como observamos, pues son los principales corredores de movimiento de mercancías en nuestro país, son los corredores que conectan los principales puertos marítimos y el principal puerto terrestre de entrada, que es el de Nuevo Laredo. En la siguiente. Aquí son las mercancías o el tipo de productos que identificamos de mayor riesgo en cuanto a su transportación. El 29.10% está concentrado en los alimentos y abarrotes y el 26.51% en los materiales para la construcción. La siguiente. Ahora bien, esto es cómo se ha venido comportando a partir de que iniciamos nuestra agenda de seguridad con las autoridades, particularmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la hoy creada en esta administración Guardia Nacional, y en algunos casos en coordinación con gobiernos estatales, como el caso del gobierno del Estado de Puebla o los gobiernos de Tlaxcala y Veracruz. Este es un balance que hacemos de lo que hemos hecho a lo largo o que presentamos de lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años para llegar al estatus en el que presentamos en cuanto a las cifras. En la siguiente. En materia legislativa, hemos impulsado acciones que desde luego han dado y empiezan a dar resultados. Como les mencionaba, promovimos una reforma para que el delito del robo al transporte se federalizara. También una reforma constitucional muy importante para tipificar el delito de robo al transporte como un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa, y de esa manera buscamos eliminar la famosa puerta giratoria. También promovimos una reforma importantísima para penalizar el uso de los llamados, o mejor conocidos como jammer, que son utilizados para inhibir las señales de nuestros vehículos cuando van en tránsito. Y una última reforma que también promovimos a la Ley de Vías Generales de Comunicación para penalizar la toma de las vías generales de comunicación, como las carreteras, las casetas o las vías del ferrocarril. Esas son acciones que hemos venido impulsando a lo largo de estos 3 años de carácter legislativo. En la siguiente, por favor. También hemos impulsado acciones en la operación y en la reacción, sobre todo, en donde en algunos tramos de mayor incidencia, como el Puebla-Veracruz, de manera permanente funciona un operativo que trabaja de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, llamado el operativo Escalón. Asimismo, integramos un conjunto de acciones junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, y con eso diseñamos lo que se conoce como el programa de carreteras seguras, en donde se desprenden 2 acciones muy específicas, lo que es la línea de atención inmediata contra asaltos, que es LAICA, y por otro lado,
hemos venido impulsando un modelo muy exitoso que lo arrancamos en Puebla, lo hemos extendido al puerto de Veracruz y a Tlaxcala, y estamos intentando ampliarlo por lo menos a otros 9 estados, que son los llamados centros de reacción inmediata. En la siguiente. Y este es, en términos generales, el resultado que hemos obtenido de nuestro trabajo de gestión ante las autoridades y que prácticamente se concentra en estas dos cifras. Si comparamos los periodos de enero a julio del 2021, en donde se han presentado 7,254 eventos contra los 10,676 que se presentaron en el 2019, registramos una reducción del 32,05%. Y lo mismo si comparamos ya cifras anualizadas entre el 2020 y el 2019. En el 2020, que se presentaron 14,805 eventos contra 18,038 en el 2019, entonces observamos una reducción en el año del 17,92%. Esto es prácticamente lo que queremos compartir en esta exposición con ustedes. Empezamos diciéndoles lo que representaba para el país el daño económico en el robo al autotransporte de carga, el 0,5% del PIB, y eso nos dio la pauta para diseñar una agenda de seguridad que hemos venido trabajando de manera conjunta con el gobierno, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Guardia Nacional. Hemos implementado acciones de carácter legislativo, hemos también acciones en la operación, y el resultado hasta hoy ha sido este. Todavía no es un resultado con el que podamos sentirnos a gusto, pero sí observamos que lo que hemos venido haciendo ha dado resultados, y lo que ahora tenemos que hacer pues es redoblar los esfuerzos para que no se vuelva a descomponer el tema de la inseguridad. Hemos venido trabajando bajo una premisa: que la política pública en materia de seguridad ya no esté orientada a administrar la inseguridad, sino a combatir hasta sus últimas consecuencias la inseguridad, recuperar la seguridad, y una vez recuperada la seguridad, entonces administrar la seguridad. Por eso nos da mucho gusto y felicitamos las iniciativas de emprendedores como los de Alfer, que están tratando de posicionar sus productos justamente para que quienes somos víctimas de la delincuencia tengamos más herramientas para combatirla. Por lo tanto, pues, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Refugio. Muy interesante. Vamos a dejar nada más como anuncio a todos los miembros que están escuchando el webinar. Vamos a dejar las preguntas al final de las dos ponencias. Les pedimos que por medio del chat del Zoom puedan ir escribiendo las preguntas que ahora tienen para el maestro Refugio, y ahora con la ponencia de Max, pues que vayan surgiendo por ahí. Bueno, muchas gracias, maestro. Ahora me da mucho gusto también presentar al doctor Maximilian Holst. Maximilian ocupa el puesto de Data Scientist en Aleph. Es economista por la Universidad de Bonn, en Alemania. Obtuvo la maestría y doctorado en la Universidad de Barcelona, en España, y se especializó en el análisis de datos, modelaje econométrico y la utilización de modelos de Machine Learning. También es profesor en la carrera de Administración Pública y Gobierno de la Universidad Anáhuac, México. Tiene publicaciones en revistas internacionales como Transport Policy o el Southern Economic Journal, y en 2021 ingresó al padrón del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el pasado trabajó en ONGs, donde publicó diversos estudios que apoyan el entendimiento de los factores que ocasionan los homicidios en distintas partes de México.
En Aleph ha trabajado en proyectos de consultoría que involucran el análisis espacial del delito, la creación de modelos econométricos y la utilización de herramientas de Big Data. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Max y cederle la palabra para su ponencia. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo les quiero hablar sobre los factores ambientales que aumentan el riesgo de asalto y sobre la prevención como solución a la inseguridad. Relacionando esto con la presentación que nos hizo el maestro Muñoz hace unos momentos, esta parte está más enfocada a la última milla en la cadena de distribución, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos una imagen de la salida del metro de la Ciudad de México, el metro Pantitlán. Y bueno, para todos aquellos que vivimos en alguna zona metropolitana del país, pues frecuentemente nos encontramos con el riesgo de que nos asalten. Por ejemplo, cuando nos movemos en transporte público, corremos el riesgo de que nos asalten mientras esperamos a la combi, o un asaltante se sube al microbús, o justamente cuando salimos del metro. Los mercados y tianguis, por otro lado, también pueden llegar a representar un riesgo. Compradores y vendedores cargamos con dinero en efectivo o con mercancías, y esto nos puede convertir en potenciales víctimas para algún delincuente. De igual manera, los vendedores y repartidores surten sus productos en estas zonas, volviéndose también víctimas potenciales. Los vendedores y repartidores claramente son un blanco de la delincuencia, sin importar si transportan sus productos dentro de las ciudades o en las carreteras. Y cuando pensamos justamente en estos vendedores y repartidores, uno puede llegar a preguntarse, ¿en qué zonas tienen un mayor riesgo de que los asalten o que les roben sus mercancías entre dos puntos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de la Ciudad de México, donde podemos observar los puntos calientes, es decir, esto es un mapa de calor, y vemos esas concentraciones de robo y asalto a vendedores y repartidores. Y en esta zona metropolitana del Valle de México es muy fácil identificar justamente cuáles son esos puntos calientes. Vemos zonas como Naucalpan, vemos zonas como Buenavista, Ecatepec, Iztapalapa o Álvaro Obregón. Y justamente en todos estos puntos es que se concentran estos delitos a vendedores y repartidores. Después tenemos otras ciudades, como puede ser la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí del lado derecho del mapa podemos identificar claramente que hay un foco rojo de robos y asaltos contra repartidores y coincide con la colonia Oblatos, que es como una especie de Tepito en Guadalajara. Del lado izquierdo vemos quizás un pequeño foco rojo, que puede ser la zona de Santana Tepetitlán, de Zapopan, o vemos un gran foco rojo en el municipio de Tonalá. En Monterrey vemos también nuevamente un mapa de calor, justamente con estos robos y asaltos a vendedores y repartidores. Y el foco rojo de este mapa lo vemos específicamente en la Colonia Independencia o también en la zona cercana al Cerro de la Campana. Después pasamos a la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, donde vemos que la concentración de delitos contra vendedores y repartidores se concentra justamente en el centro histórico o en la colonia Santa María y realmente todas las colonias que están básicamente en medio, ¿vale? Muy bien. Y cuando uno ve estos mapas de calor y uno se pregunta, pues bueno, ¿por qué algunas zonas de la ciudad tienen un mayor riesgo de experimentar delitos que otras? ¿No? ¿Qué las hace tan distintas? Ahí está. Y bueno, desde hace muchos años los criminólogos se han planteado justamente estas preguntas y han elaborado distintas teorías que buscan explicar el fenómeno delictivo. Algunas de las teorías criminológicas más conocidas son las de patrones criminales, las de actividades rutinarias o la del diseño ambiental. Y con este marco de referencia, los investigadores podemos crear modelos estadísticos para poner a prueba estas teorías. Sin embargo, para alimentar claramente nuestros modelos, requerimos de datos precisos y de buena calidad. Y como se imaginarán, esto representa un reto.
Este mismo año tuvimos la fortuna que por ahí más o menos de marzo, el INEGI publicó los resultados del Censo de Población 2020, mismo que incluye muchas características urbanas de la ciudad. Y en Aleph quisimos aprovechar justamente estos valiosos datos y con ellos tomamos la teoría del diseño ambiental e hicimos un ejercicio de análisis cuantitativo que busca aprovechar los datos que publicó el INEGI. Para contextualizar un poquito mejor, les explico brevemente de qué se trata la teoría del diseño ambiental. La idea detrás de esta teoría es que el fenómeno delictivo está condicionado por el lugar donde ocurre, ¿no? Es decir, los lugares y los elementos del espacio afectan y determinan claramente la oportunidad criminal. Y la intuición aquí es que si yo me encuentro en una zona, vamos a decir, delictiva o peligrosa quizás en alguna ciudad, y es por la noche y ciertas condiciones se dan, pues es bastante probable que me asalten, ¿sí? Entonces esta misma intuición la aplicamos ahora al análisis de asaltos y robos a vendedores y repartidores de bienes de consumo. Ahora, la teoría del diseño ambiental está construida sobre 3 ejes o integra 3 dimensiones. En primer lugar, tenemos el control de los accesos. Este control de los accesos se refiere a la regulación del movimiento para entrar, desplazarse o salir dentro de un área determinada. Es decir, limitamos la capacidad de los delincuentes para desplazarse y en teoría esto debería de tener algún efecto sobre el número de delitos que ocurren en la zona. Ejemplos de este tipo de controles podrían ser centros comerciales, unidades habitacionales, incluso el acceso a distintas avenidas principales. Segundo, la facilidad o la dificultad de encontrar a una víctima. Con esto nos referimos a espacios en los cuales los delincuentes tienen mayor o menor facilidad para elegir a sus víctimas. Ejemplos de esto pueden ser lugares con mayor o menor concurrencia, como pueden ser corredores comerciales, plazas, salidas del metro, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos el potencial de vigilancia, y este pilar se refiere específicamente a la habilidad de los usuarios de ver y ser vistos dentro de un espacio. Esto está directamente ligado al diseño de las ciudades, es decir, una alta o una baja densidad de calles, la existencia de módulos de policía, cámaras de videovigilancia y similares, pues pueden influir sobre el riesgo que los vendedores y repartidores o cualquier otro ciudadano pues puede influir sobre el riesgo de sufrir algún delito, ¿no? Y bueno, lugares que cuentan con una buena visibilidad, en general y según la teoría, suelen ser espacios más seguros que aquellos que tienen una mala visibilidad y quizás en algunos espacios donde podría esconderse quizás algún delincuente. Entonces, con estos 3 pilares como referencia, ahora sí abordamos nuestro análisis. Un par de palabras sobre la metodología de qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos aquí fue tomar las zonas metropolitanas más importantes del país, dividirlas en hexágonos de 500 metros y para cada uno de estos hexágonos hicimos el cálculo del nivel de riesgo en nuestra plataforma de Aleph. Estos índices se alimentan de los datos de robo o asalto a vendedores y repartidores que nos han compartido nuestros clientes a lo largo de los últimos años, ¿sí? En la plataforma, a estas alturas, ya contamos con varios cientos de miles de incidentes, lo cual nos permite tener una gran base de datos para hacer un análisis con un nivel de precisión bastante alto. Al análisis también incorporamos distintos elementos del espacio, estos que les mencionaba del INEGI o del DENUE. Algunos de los lugares que incluimos fueron áreas verdes, bancos, bares, centros nocturnos, mercados, módulos de policía, tiendas de conveniencia tipo Oxxo, 7-Eleven y similares, pero también incluimos aspectos como el número de calles que encontramos en cada uno de estos hexágonos de 500 metros cuadrados. Entonces, la manera en que lo hacemos es fijarnos cuántos de estos elementos o cuántos de estos lugares tenemos dentro de cada hexágono. Por ejemplo, podemos tener alguno que cuente con 7 Oxxos, 14 bancos, 2 jardines, 4 tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Finalmente, tomamos todos estos datos y los utilizamos para hacer nuestro análisis estadístico.
Específicamente un modelo de regresión lineal para aquellos quizás más técnicos entre los que nos acompañan el día de hoy. Y este análisis, o es más bien este tipo de análisis, nos permite identificar qué elementos del espacio tienen un efecto significativo de aumento o de disminución sobre nuestro índice de riesgo. Y ahora sí, pasamos a los resultados. Nuestro análisis revela que hay ciertos espacios en la ciudad que están asociados con un mayor nivel de riesgo para vendedores y repartidores. Algunos de estos espacios son los que tenemos aquí abajo. Los mercados, por ejemplo. Estos lugares atraen a un número importante de personas, mismas que cargan con dinero en efectivo, ¿no? Generalmente. Y también atraen a vendedores y repartidores de bienes de consumo, justamente que hacen entregas de sus mercancías. Pues bien, resulta que en aquellas zonas con mercados solemos observar índices de riesgo más altos que en aquellos lugares que no los tienen. Segundo, tenemos los reclusorios. Y este lugar nos sorprendió bastante, porque uno pensaría que en donde hay un reclusorio, el riesgo para vendedores y repartidores sería más bajo. Sin embargo, los datos nos mostraron que nuestra intuición estaba equivocada. Nuestra hipótesis de por qué ocurre esto es porque los centros penitenciarios suelen estar ubicados en la periferia de las ciudades y además el foco de atención de los oficiales de policía que están en la zona suele ser el reclusorio mismo y no tanto lo que ocurre en la zona alrededor. Pero bueno, esto es únicamente una hipótesis. Y si alguno de ustedes tiene quizás una mejor idea de qué podría estar pasando en esas zonas, por favor, coméntenoslo en el chat para ahorita poderlo platicar. Tercero, si podemos regresar una diapositiva, gracias. Una tercera variable que se asocia con índices de riesgo más elevados, justamente para nuestros vendedores y repartidores de bienes de consumo, son las avenidas principales. Y vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy hablando de zonas en las que confluyen diversas avenidas principales y debido a ello experimentan un mayor riesgo. Justamente según la teoría, en zonas con un mayor número de vías de acceso se presentan mejores oportunidades de escape para los delincuentes y por ello posiblemente favorezcan este tipo de zonas. Finalmente tenemos lo que llamamos la capilaridad de la zona. Con capilaridad nos referimos a polígonos que tienen muchas calles, muchas callecitas, callejones, etcétera, ¿no? Donde tenemos un trazo, vamos a decir, un poco caótico del diseño urbano. En estas zonas, un delincuente puede moverse rápidamente y eludir a las autoridades. Y con tantas calles y opciones, se vuelve difícil la persecución por parte de los oficiales de policía, lo cual aumenta la probabilidad de que el delincuente escape. Pero bueno, estos son 4 factores que aumentan el nivel de riesgo, pero por otro lado también encontramos algunos lugares, algunos factores del espacio que se asocian con índices de riesgo más bajos. Siguiente, por favor. Gracias. Encontramos que en zonas, por ejemplo, con muchas áreas verdes, jardines, parques, tenemos índices de riesgo más bajos. ¿Recuerdan que hace un ratito mencionamos que la cuestión de la visibilidad es importante? Pues bueno, tenemos o resulta que tenemos justamente en espacios de este tipo, pues muchos habitantes, muchos ciudadanos que suelen ir a ellos a pasar su tiempo libre, forman comunidad y hay una muy buena visibilidad, ¿no? No hay paredes que nos estorban en este sentido. Y bueno, en resumen, estos tipos de lugares no son tan atractivos para asaltar a vendedores y repartidores. Después tenemos que, donde hay centros comerciales, también solemos observar índices de riesgo más bajos. Y hay que pensarlo de la siguiente manera. Los centros comerciales suelen ser lugares, por lo general, amurallados, tienen una cierta restricción de acceso, tienen vigilancia privada que está haciendo recorridos constantemente al interior del centro comercial o en el estacionamiento, cuentan con cámaras de videovigilancia instaladas por todas partes, es decir, toda una serie de factores que hacen este tipo de lugares poco atractivo para un delincuente que busca asaltar a vendedores y repartidores. Y bueno, finalmente tenemos las plazas y similar a los centros comerciales, aquí se agrupa un número de comercios formales, informales bastante importante y en ellos solemos tener una muy buena visibilidad también.
En este tipo de espacios solemos encontrar también habitualmente a policías, a veces a pie, a veces montados en un caballo, o incluso hoy en día montados en una bici, ¿no? En fin, estos son espacios que, como les digo, presentan niveles de riesgo más bajo para vendedores y repartidores que otros espacios donde no se presentan este tipo de lugares. Y ahora quiero cederle un momento la palabra a Luis Domensay nuevamente, que nos va a mostrar cómo es que nosotros analizamos este tipo de cuestiones en la plataforma de Aleph. Muchas gracias, Max. Les voy a compartir mi pantalla y aquí para ejemplificar lo que nos ha venido platicando tanto el maestro Ños como Max. Esta es nuestra plataforma de análisis en donde, pues, primero vamos a llevar a cabo un análisis para entender el asalto contra camión de carga en la carretera de Catzingo de Hidalgo en Puebla. Entonces aquí lo que vamos a ver es un patrón que hemos estado descubriendo constantemente últimamente, que es el tema de que los incidentes contra camión de carga se tienden a concentrar en intersecciones en donde hay una avenida que sale de la carretera principal. Lo vemos en este caso, donde hay una salida que entra a esta ciudad. Si nos vamos más, digamos, más hacia en la autopista, empezamos a ver ciertos casos similares. Vamos a ver por aquí hay uno muy interesante. De nuevo, en el momento que hay una desviación hacia una autopista adicional, en donde de nuevo, la teoría que nosotros tenemos al respecto de este tema, y abierto a que ustedes puedan sugerir ideas, de nuevo aquí lo volvemos a ver, donde hay una desviación hacia otra autopista que cruza la que estamos analizando, y en donde hay una alta concentración de asaltos contra camión de carga en un punto en específico. La teoría que nosotros decimos al respecto de eso, pues, es que el delincuente tiene una probabilidad adicional o una posibilidad adicional de escapar, una vía alterna de escape por medio de esta autopista alterna. Poniendo ahora un ejemplo de los descubrimientos de Max, lo que nos hemos dado la tarea, como mencionaba ahorita en su presentación, es primero a poder mapear en la plataforma todos los activos ambientales que puedan llegar a tener una relación directa para incrementar el delito o disminuir. Entonces, partiendo de la idea de los reclusorios, aquí lo que tenemos mapeado, lo que estamos viendo en pantalla son todos los reclusorios a nivel nacional, y lo que vamos a ver ahorita es, por ejemplo, reclusorio Oriente, la Ciudad de México. Vamos a aprender nuestra capa de incidentes georreferenciados, filtrando vamos a ver solamente los asaltos para poder tener la información, y contra la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Que de aquí partió el análisis. ¿Qué es lo que vemos de nuevo? Pues es una concentración, como bien mencionaba Max, que engaña en cierta forma la intuición que podemos tener aquí, ¿no? Y la intuición te diría, al tener pues, un lugar donde hay una alta concentración de autoridad, de policías, que es el reclusorio, que es el que se encuentra en este punto, déjame ponerlo en satélite para que lo puedan ver mejor. Lo que nos dice esto pues, es que la intuición muchas veces nos engaña y entonces los datos nos corrigen el camino. Aquí nuestra teoría, como bien mencionaba Max, pues es que uno, está la periferia de la ciudad. Segundo, pues se encuentra en una zona donde la autoridad se concentra en un solo punto y queda muy desatendida la periferia de este reclusorio. Otro ejemplo muy interesante sería, que bien lo mencionó Max con el tema de mercados. Vamos a ver la central de abastos en la Ciudad de México. Y de nuevo, ¿no? Un caso en donde vemos un lugar en donde se empiezan a concentrar incidentes. En este caso estamos viendo robo con violencia contra la industria de alimentos y bebidas. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues de nuevo, una alta concentración tanto a la parte interior de la central de abastos como en la periferia, que hace que sea un lugar atractor de delito, ¿no? Y de nuevo, pues digo, ¿qué tipo de medidas preventivas podríamos tomar en este caso? Pues el decir, oye, pues si voy a surtir a esa zona, ¿por qué es tan importante tener la información primero a nivel de coordenada
porque te permite encontrar estos patrones geográficos, pero también con los marcadores de fecha y hora para decir, oye, pues qué patrones y tendencias estamos viendo en los días de la semana o en las horas del día. Y que eso de nuevo nos lleve a tomar decisiones en base a datos y dejar a un lado la intuición. Ahora vámonos al lado positivo del análisis que llevó a cabo Max, que es la parte de los lugares, parques, jardines y demás, los cuales, pues de nuevo, ya nos dimos a la tarea de mapearlos en la plataforma. Pues aquí lo que voy a hacer primero es eliminar, mis categorías, vamos a quitar los reclusorios y vamos a aprender los parques, y vamos a aprender los jardines de la Ciudad de México, y vamos a buscar un caso que nos pareció muy interesante porque representa lo que queremos ilustrar, un lugar de ampliación San Francisco, en donde vemos una alta concentración de parques y jardines y a unos kilómetros de la central de abasto. Y yo aquí al prender mis incidentes vamos a filtrarlo de nuevo por asalto contra la industria de alimentos y bebidas, pues vemos una zona delimitada por los parques, por una condición ambiental que protege la zona de que sucedan incidentes delictivos. Entonces, bueno, esto es nada más para poderles ejemplificar. Le vuelvo a ceder la palabra a Max para que pueda terminar con sus conclusiones. Muchas gracias, Luis. Bueno, las teorías como las del diseño ambiental, que fue de las que yo les estuve hablando hace un momento, nos ayudan a entender el fenómeno delictivo, ¿sí? Los modelos estadísticos con datos reales, como los que utilizamos aquí, justamente nos ayudan a comprobar si estas teorías en las cuales pensaron los criminólogos, pues realmente están ancladas en la realidad, ¿sí? En Aleph nos gusta mucho esta teoría, en parte por la disponibilidad de datos y demás, y en nuestra plataforma, como acaban de ver, hemos integrado un gran número de elementos espaciales, de lugares, ¿sí? Mismos que cualquiera que tenga acceso a la plataforma puede revisar. Y el objetivo es que, si alguno de ustedes trabaja en alguna empresa de bienes de consumo, pues que puedan utilizar esta información, esta inteligencia que estamos generando en Aleph para optimizar sus rutas, para tratar de evitar zonas que les representan un riesgo, o quizás simplemente ajustar los horarios en que se venden o se reparten las distintas cosas, ¿no? El maestro Muñoz hace un ratito nos mostró cómo hay estados que concentran la actividad delictiva, y de mi parte, bueno, yo dije, pues mostremos también que dentro de las zonas metropolitanas, dentro de las ciudades más importantes del país, también se concentran los delitos en ciertas zonas específicas, ¿sí? Como vimos, algunos de los factores asociados con mayores riesgos para vendedores y repartidores de bienes de consumo son justamente los mercados, los reclusorios, zonas con muchas avenidas principales o zonas con muchas callecitas. En cambio, niveles de riesgo más bajo los observamos en zonas que tenemos, bueno, como ya lo dijimos varias veces, áreas verdes, parques, jardines, etcétera, pero también plazas y centros comerciales. Y bueno, con todo esto, el día de hoy les dimos una probadita del análisis cuantitativo que estamos haciendo constantemente en Aleph, pero es importante también recordar que estos modelos empíricos pues tienen sus limitaciones y no hay ningún modelo empírico en el mundo que sea perfecto, ¿sí? Un modelo, a pesar de las limitaciones que tiene justamente por ser un modelo de la realidad, nos ayuda a entender ciertos aspectos o ciertas características del mundo tan complejo en el que vivimos. Y conforme la tecnología siga avanzando, vamos a tener más y mejores datos que nos van a poder ayudar a explicar, pero también a prevenir la delincuencia en las ciudades, utilizando justamente inteligencia y la tecnología. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Max, por la presentación. Ahora pasamos, para ser disciplinados y no quitarles más de su tiempo de las 6 de la tarde, les pedimos que si tienen preguntas las puedan hacer por el chat. En caso de que se nos llegue a alargar el tiempo, lo podemos, retomar en una comunicación posterior. Veo una mano levantada de Carlos Mejía. Le voy a
habilitar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Carlos, no sé si ya... Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludos de Colombia. Hola, Carlos, mucho gusto. Bueno, yo creo que perdimos a Carlos. ¿Nos escuchas? Bueno, en lo que recuperamos, si no el audio, Carlos, si puedes escribir la pregunta, si no está muy extensa. Si no, ahorita regresamos contigo. Digo, a mí Listo, me gustaría... ya recuperé el audio. Ahí estamos, ahí estamos. Quisiera saber si para estos escenarios también contemplaron las fuentes de financiación de los grupos delincuenciales que operan en los sectores. Por ejemplo, acá en Colombia, en la labor que me dedico, también analizamos si los delincuentes van a robarse el producto para revenderlo, van directamente contra el dinero que pueden haber recaudado los vendedores en la ruta, o cuál es su fuente de financiación, si aprovechan el factor oportunidad o simplemente son consumidores de estupefacientes que ven la oportunidad para poder hurtar. Adelante, Max. Okay. Justo, bueno, en el modelo que les presentamos aquí, tomamos principalmente estos factores ambientales o los lugares en la ciudad para intentar explicar mejor el comportamiento delictivo. Pero en otro tipo de análisis que hemos hecho, justamente analizamos, bueno, quizás una ruta de venta de una cierta empresa de bienes de consumo, quizás es más asaltada que otra, y cuando les roban, ¿cuánto les roban? ¿A qué hora les roban? Y todos estos factores claramente nos interesan. Digamos, detrás de lo que hacemos, también tenemos un análisis en el cual estamos tratando de ubicar, qué sé yo, los apodos de distintos criminales y ver si son más activos en alguna zona o si tienen, digamos, un objetivo específico contra alguna empresa, ¿sí? Nosotros a nuestros clientes muchas veces les ofrecemos, bueno, la comparación de cuánto los están asaltando a ellos versus o contra lo que están sufriendo sus competidores, justamente para identificar si ellos si ellos están siendo un objetivo de manera más frecuente por alguna banda criminal en particular, o quizás estamos viendo un fenómeno criminal de otro tipo. ¿Sí? Me mandó... Luis. Perdón, veo levantada la mano ahí de Marco. Adelante, Marco. Hola, Se volvió a poner en mute, creo, Marco. Sí. Miguel, si quieres darle a tu pregunta. y con gusto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Saludos desde Argentina. Entonces, vos sabés que acá tenemos distintos escenarios, será por la longitud del territorio fundamentalmente. Una cosa es lo que es el robo en operaciones de logística dentro de lo que es el ámbito ciudadano, que se parece a los planteos que hacen ustedes, pero tiene una diferencia. Generalmente es un robo más chico, va en busca del dinero que tiene el recaudador, y el tema de los robos importantes a mercadería, como hablaba recién Carlos Mejía, hay una modalidad acá que se denomina pirata del asfalto, que es el robo sobre carreteras o rutas, donde transcurren los camiones de carga desde una ciudad a otra. ¿Ustedes lo tienen medido, cuantificado? En Argentina me animaría a decir que es un robo más al voleo o al que se encuentra. Por ahí no, por ahí hay una inteligencia previa siguiendo, pero es raro que haya el tipo de robo que se busca vaciar o desvalijar un camión con mercadería, que se hagan dentro del radio de una ciudad o en zonas muy urbanas. Generalmente se hace en intersecciones, como decía Maximilián, entre rutas, avenidas, pero sobre todo el robo de equipo grande, le hace televisores, ropa blanca, hasta mismo camiones de ganado, ¿no? Se dan rutas o en zonas con menos accesibilidad. ¿Ustedes lo tienen más medido en zonas ciudadanas o han visto también el robo en rutas o en carreteras en la misma proporción? Nosotros hemos hecho los dos análisis.
Principalmente nos enfocamos, sí, en ciudades, en zonas metropolitanas, justamente porque nuestros clientes ahí es donde tienen la mayor parte de su operación. Sin embargo, como Luis nos mostraba hace un ratito en la plataforma, también hemos hecho el análisis justamente en carreteras y hemos tratado de identificar bajo esta misma lógica de qué lugares pueden tener ahí algún efecto que aumente el riesgo de robo de mercancía o robo de dinero en carreteras. Y algunos de los aspectos que encontramos era justamente la cercanía a estos entronques carreteros. Supongamos que tenemos una carretera completamente recta, sin lugares como para que un delincuente se pueda meter, se pueda esconder, pueda huir, ¿no? Son lugares que probablemente sean mucho más seguros que en algún otro lugar donde el delincuente tenga vías de escape bastante accesibles para él, ¿no? Muchas veces vemos cuando roban a un camión de carga o cuando lo asaltan, se combinan distintos factores. Puede ser la congestión vehicular, que no sé, están tal vez cerca de alguna caseta de cobro, y esto de la mano con la cercanía a pequeños pueblos que, digamos, estén cerca de ahí o distintas pequeñas avenidas, que alguien pueda rápidamente huir por ellas, pues bueno, es lo que nos aumenta el riesgo de esta oportunidad criminal, ¿no? Y justamente hasta ahora hemos analizado principalmente el caso mexicano, pero en, digamos, los últimos meses también estamos explorando la posibilidad de irnos, por ejemplo, a ver qué está pasando en Argentina y ver cómo funciona el fenómeno delictivo por allá. O más adelante iremos a Colombia, etcétera, etcétera. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar una pregunta más. Digo, Edward fue el que subió la mano al inicio y me lo brinqué. Edward, adelante. Okay. No, pues es bueno que mantengan la metodología que están utilizando mediante el diseño ambiental. Yo soy usuario de esa metodología en diferentes aspectos de la policía comunitaria. Y lo más importante es que también tengan no sé si lo tengan, un análisis sobre en qué lugares o en qué tramos carreteros piden cobro de piso para que puedan transitar los trailers o los transportes de carga y no sean molestados. Porque a veces en ocasiones en tramos carreteros se hacen pasar por miembros de la delincuencia organizada y piden las cuotas, y si no les das las cuotas, pues te bajan todo el camión, ¿no? No sé si tengan un análisis también de ese factor que se está dando en los tramos carreteros en México. Tenemos aquí, si quieres yo la respondo, Eduard, es un poco cómo funciona nuestra plataforma, es que centralizamos información de incidencia de muchas empresas en México, que son clientes o que pertenecen a la red de ALEF. Trabajamos con empresas de diversos sectores, transporte y logística, alimentos y bebidas, hidrocarburos, automotriz, movilidad, eso que pides una pizza o el taxi por el celular, en donde digamos, la cobertura que tenemos a nivel nacional se extiende a todos los rincones de los 32 estados, y eso lo que nos permite es tener visibilidad semi en tiempo real en casos de que se den casos como lo que mencionas, ¿no? Tenemos una capa, digo, que no le enseñamos ahorita, pero donde justo tenemos, digo, no solo el tema de cobro de piso, pero reportes, por ejemplo, de falsos retenes, digamos, bandas que operan bandas y modus operandi que operan en distintos tramos de las carreteras del país. Entonces, pues digo, más que el análisis, pues es información que nos brindan nuestros clientes, y con mucho gusto, Eduard, si estás interesado, búscanos y podemos enseñarte. Ok, muchísimas gracias. No, y si me permites, Luis, me gustaría también complementar que claramente, o sea, bueno, tenemos distintos clientes que sí nos han ido reportando casos de extorsión o cobro de piso, ¿no? Sin embargo, justamente en el ámbito carretero y, bueno, la extorsión en general es quizás el delito que menos se denuncia en México, ¿sí? Cuando volteamos a ver lo que publica el INEGI en sus encuestas, nos dice, híjole, el 99% de las extorsiones no se denuncia. Y muchas empresas hoy en día siguen sin llevar un registro o una base de datos con todos los incidentes que sufren tanto sus conductores, sus choferes, vendedores, etcétera. Pero aquellos que sí lo hacen y van acercándose a Aleph, pues bueno, justamente estos delitos los vamos mapeando
Y esto que planteas es una idea muy, muy interesante que creo que vamos a incluir en alguna de las futuras líneas de investigación. Ok. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Edward y Marco, Marco, te voy a pedir que la pregunta las puedas escribir en el chat y con mucho gusto te buscamos para resolverla, ya dado que ya nos pasamos unos minutitos. Y el último tema que nos gustaría platicarles es que, como oferta para los participantes de este webinar, estamos ofreciendo una certificación gratuita por haber asistido a este webinar en distintas materias enfocadas a análisis e inteligencia utilizando nuestra plataforma. ¿Qué beneficios obtendrías del mismo? Uno, daríamos un diploma por tu asistencia. Segundo, la verificación en tus redes profesionales de las aptitudes que hayas obtenido. Y tercero, pues, que es el objetivo que queremos lograr con todos los participantes aquí de la comunidad de seguridad y de análisis de inteligencia en México, pues es que puedan optimizar la manera en la que hacen sus tareas del día a día utilizando. Entonces, si están interesados, manden un correo, ahí viene el correo electrónico de la persona, que se llama Diego, didiaz@lefri.com. Debes de enseñar que participaste en la sesión con nuestro certificado que te mandaremos, y con eso tienes acceso para ti y una persona adicional gratuito a nuestra certificación de Aleph. Pues les quiero dar primero las gracias al maestro Muñoz por su participación en este webinar. Nos gustó muchísimo el tema que presentó. Seguramente más adelante habrá oportunidad de volver a tener una colaboración con él por el trabajo que está haciendo y las vías de comunicación que hay con lo que nosotros estamos tratando de impulsar en el mercado. Y bueno, y también un agradecimiento a mi colega Max por la información que nos brindó hoy, que como siempre nos mantiene sorprendidos. Y pues claramente a todos los asistentes del webinar, un fuerte agradecimiento. Espero que les haya gustado el webinar. Estaremos publicando el video, la grabación del webinar para que si lo quieren compartir a sus colegas. Y si quieren una copia de la presentación, también les pedimos que nos escriban, ya puede ser por LinkedIn o a los correos electrónicos que hemos mostrado en pantalla hoy. Y pues cualquier cosa, estamos aquí. Muchas gracias a todos.